Bienvenidos a Comunicación para No Comunicadores, un espacio con Carolina Gómez y David Viñuales en el que hablamos de reputación, de confianza, de liderazgo y sobre todo es un espacio en el que queremos dejar claro que la comunicación no solo es de comunicadores. Carolina, bienvenida. David, qué bueno verte a ver pronto con este gran invitado hoy que ahora nos lo presentas. Pero bueno, muy prometedora la conversación de hoy. Qué bueno, Te, bienvenido, Juanda. te prometo que va a No, estar, te prometo que va a estar buena, porque Juanda es de esas leyendas de la comunicación en Colombia. O sea, no voy a hacer todo el trayecto, ahora ya recordando el seguro que nos cuenta, pero pues yo lo conocí en Celsia, trabajamos juntos en Celsia y se fue para Postobón y lleva un montón de años en Postobón y además de sus responsabilidades en Postobón, lleva 25 años de articulista en el colombiano, no sé cuántos años de profesor en EAFIT y además papá. O sea, Juanda, ¿cómo haces para manejarlo todo sin que te vuelvas loco? pues estas canas no son en vano. El tiempo va pasando, pero, pero la vitalidad es lo que lo mantiene a uno vigente. Desde el año 2000 en el ejercicio profesional, pero como si fuera el primer día. O sea, con un gusto y una pasión por lo que hacemos, por lo que hace Caro, lo que haces tú, lo que hago yo y N número de colegas que entendemos que la comunicación es el acto más humano y que por consiguiente nos hace a nosotros más humanos, o sea, nos pone a vivir nuestra humanidad. Y eso me permite, a la hora de sentarme a escribir un artículo de opinión que desde hace 20 y pico años soy columnista de opinión periódico en un diario como El Colombiano, tener las ganas de poner mi punto de vista desde la certeza para que la gente lo confronte, la acepte o la rechace, y eso es el ejercicio de opinar, eso es humano, eso es humano. Pero también pararme ante estudiantes para hablarles de que nosotros en comunicación lo que hacemos es poner a circular mensajes, exacto, y que los mensajes son lo que nos ha ayudado a entender la didáctica del mundo, que la comunicación tiene la expresión simbólica de la vida. Pues los animales comunican, pero nosotros somos capaces de darle significado a lo que comunicamos, que eso es muy bonito. Entonces todo eso lo va alimentando a uno. Y ya en el ejercicio profesional metido de lleno en una empresa como Postobón, recogiendo el aprendizaje de un recorrido de aprendizajes y de momentos muy interesantes como los que viví contigo, David, en Celsia en su momento y antes en Concreto y en Confama y en el colombiano, que ha sido pues como mi gran escuela profesional, mis grandes escuelas profesionales. Lo único que digo es el valor que tiene la comunicación dentro de las organizaciones. Qué nota. Juan Ujú. David Ramírez, Postobón, recuérdanos tu cargo porque nos ha pasado que como aquí hablamos con amigos, me han hecho ese feedback de ¿Quién presentemos es ese? completo. ¿Y quién era ese? ¿Y quién ¿Quién es era este ese? pelado? Preséntamelo ¿Quién, completo. quién es este pelado? Entonces, entonces como los futbolistas en tercera persona. No, Juan David Ramírez es esposo, padre de familia, un tipo completamente optimista. eh, y desde el punto de vista laboral, lidero comunicaciones corporativas bajo el cargo de director de comunicaciones corporativas en una organización completamente apasionante que se mueve por un propósito. O sea, en Postobón no hacemos gaseosas. En Postobón somos opciones para que la gente se tome la vida. Así de simple. Y eso le Buenísima aplica la a todo, a cartera. todo, a todo. Lo que va desde, por ejemplo, solamente con el portafolio, es decir, con la oferta. Opciones para tomarse la vida es la máxima indulgencia como una gaseosa, porque gaseosa, eso es indulgencia, gaseosa es con hamburguesa, por ejemplo, porque gaseosa con vaso de leche no. No, ni con agua. Y opciones para tomarse la vida es máximo cuidado, como una bebida isotónica que le permite a un deportista de alto rendimiento hacerlo mejor, darlo mejor, tener su hidratación. O como un suero como Max Lead, que tiene grado médico para una deshidratación moderada. Máximo cuidado. Entonces eso es tomarse la vida, pero tomarse la vida también es desde el ejercicio de sostenibilidad en el componente social, entregarle una bicicleta a un niño en la ruralidad para que llegue más rápido a
la escuela y pueda seguir soñando con estudiar, eso es tomarse la vida. Entonces el propósito se vuelve infinito. Y ahí me estoy metiendo un poquitico Para, como en la conversación de para preguntas, Ahí, de ahí vamos respuesta para de la preguntas. Sigamos. comunicación. Pero Ujú. cuando a alguien le dicen que la comunicación es pasión, o sea, uno piensa en Juanda. O sea, no, o sea, mejor, Juan David es regañado, es Juanda. Entonces, cuando uno piensa en comunicación apasionada, ese es Juanda. Oye, pues ya metiéndonos en... Mira, contigo, la verdad es que contigo se puede hablar de cualquier cosa, de cualquier arista de la comunicación. Elegimos una de esa comunión con la sostenibilidad, porque además en Postobón estáis muy metidos en la sostenibilidad, trasciende a toda la compañía, lo tenéis en el día a día, lo tenéis como plan de negocio, o sea, está muy bien estructurado y queremos profundizar un poquito más en el tema. De sostenibilidad Maravilloso. llevamos hablando, pues no tanto, parece que ya mucho, pero son 15 20 años que realmente que la sostenibilidad se convirtió en un eje de las comunicaciones. Y lo primero para romper el hielo, sí, una pregunta fácil. ¿Qué cambió para que la sostenibilidad empezara a estar ahí? ¿Y cómo ha ido evolucionando la comunicación de la sostenibilidad? Porque al principio era un comunicado por ahí y ya encontramos unas formas mucho más modernas, distintas, exigentes a la hora de transmitir los mensajes de sostenibilidad. Buen punto. Buen punto y la pregunta es difícil. A ver, uno pensaría que el ejercicio de sostenibilidad ha estado anclado históricamente, estuvo muy anclado al trabajo de áreas en términos de una evolución de áreas de responsabilidad social corporativa y después, cuando empieza a llegar el punto de vista comparativo, donde las empresas deben medirse con sus pares, con sus sectores, pues empieza la estandarización de esa medición en una lógica de buenas prácticas y ahí es cuando empiezan los ejercicios de reporte de la sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad como un equilibrio de triple cuenta, ¿cierto? Entonces, la comunicación ahí empieza a aparecer, pero desde mi punto de vista aparece insípidamente porque es la respuesta a la necesidad de un área en las compañías de organizar lo que hace y comunicarlo de una u otra forma. Entonces seguía siendo funcional de un área. Entonces, digamos que eso no pasaba más de ser un informe. Los tiempos cambian. Cuando aparece, por ejemplo, toda la necesidad de transparencia en el mundo, especialmente por efecto de Wikileaks, que es un detonador, y con Julian Assange, el mundo se empieza a preguntar de nuevo, a romper la lógica del gran hermano, que es una lógica que como que va presionando a cada momentico y las grandes corporaciones son las que mandan y eso presiona, presiona, presiona y es como un mindset de sociedad. No, cuando aparece Wikileaks se rompe todo, es quién está detrás del producto, quién está detrás de lo que hace esa empresa, por qué hay poderosos que saben cosas de mí, pero yo no puedo saber de ellos, y empieza a generarse nuevas expectativas en las personas y en los grupos de interés. Y una de las expectativas que surge es cómo hacen las cosas, cómo hacen las cosas. Y ese cómo hacen las cosas lo necesitan poner desde un punto de vista comparativo, cómo hacen las cosas con respecto al planeta, cómo hacen las cosas con respecto a la sociedad, cómo hacen las cosas en el ambiente laboral para que las personas tengan la garantía de sus derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a cobrar relevancia es la sostenibilidad como tal. ¿Qué empieza a pasar? Cuando cobra relevancia la sostenibilidad, los líderes corporativos también empiezan a entender que eso cobra relevancia es con respecto al negocio. O sea, que la respuesta a esa expectativa la tiene que dar el negocio. No es poner banquitas en un parque y arreglar un parque. Es ponerlo con respecto al negocio, porque también empiezan a escasear los recursos y empieza quizás sin darse cuenta a que el significado de sostenibilidad gire de ser esa triple cuenta
a entender un equilibrio con respecto al negocio desde lo ambiental, lo social y el gobierno y la gobernanza, la forma como se hacen las cosas. Y yo me he atrevido a sembrar el concepto de que dentro de la organización, para poderlo entender, es que la sostenibilidad no es más que, o sea, que por defecto es ese equilibrio de las tres dimensiones, pero que la sostenibilidad es en realidad ser capaces de sostenerse en el tiempo. La misma palabra está, en la misma palabra está la definición. Sostenerse en el tiempo. ¿Cómo? Generando valor y un valor que es la respuesta a las expectativas de los grupos de interés. Cuando yo, por ejemplo, ya desde el punto de vista de lo que yo hago en Postobón, entendí eso, señores, volvamos la sostenibilidad una plataforma de comunicación. Una plataforma de comunicación, no una plataforma de área, una plataforma de comunicación. ¿Y por qué se vuelve una plataforma de comunicación? Porque hay una ventaja, hay convencimiento de que la sostenibilidad es un habilitador de negocio. Y por eso en Postobón la sostenibilidad es un objetivo estratégico que habilita el crecimiento vibrante, rentable y sostenible en el tiempo de la organización. Pero esa estructura, fíjate, David, es distinto entenderlo bajo esa transversalidad y bajo ese impacto real del negocio. Porque aquí tocabas un tema cuando hablabas de las banquitas del parque, eh, y que eso pasa, ¿no? El tema del asistencialismo Mucho. o de que estoy en tal comunidad y necesito hacer tal aporte, ¿no? ¿Por qué no? Pero esa no es la estrategia. ¿Cómo manejas tú con esa visión que tienes compartida y bien explicada, además, esta unión entre las comunicaciones y la sostenibilidad? Toda esta ola de greenwashing, y expliquemos también un poco a la audiencia, porque no todo el mundo tiene este nivel de profundidad. Para mí es algo muy simple y es simplemente como marketear, tratar de marketear, mal marketeada la sostenibilidad y no tener una coherencia, ¿no? Entre lo que realmente se hace y se dice, sino tratar de disfrazar esa sostenibilidad pues en En marketing otra mal cosa. hecho. Sí. ¿Cómo hoy nos preocupamos, pero más bien nos ocupamos de que eso no pase y con las regulaciones y con todo este tema digamos, de los cambios de gobierno y demás? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo manejas? Claro, es que, mira, el tema del greenwashing, quizás en palabras muy simples, así como lo explicaste tú, también se puede definir como el usted no ser capaz de soportar lo que dice, no soportar lo que dice y crear entonces unas expectativas eh, narrativas incluso, si estamos hablando de contenidos, eh, de algo que usted no va a ser capaz de soportar. Entonces esa es la primera contingencia. Pero este camino de construir narrativas sobre la sostenibilidad, aprovechando la sostenibilidad como una plataforma conversacional, me ha llevado a entender que sí se puede hablar del tema manejando la tensión que se genera desde el rigor técnico de las áreas de sostenibilidad y el sentido común. Y ahí me empiezo a adentrar en algo que es como el mainstream de lo que nosotros hacemos en Postobón, en la conversación de sostenibilidad y otras conversaciones, que es apelar al sentido común. Cuando yo salgo y hablo algo, pero lo tengo que soportar con el rigor técnico y lo tengo sobre la batuta, sobre la mirada del área técnica, yo probablemente me limito. ¿Por qué? Porque tengo que tener muchos mecanismos de control. Entonces el mecanismo de control termina llevándome, por ejemplo, a, no, que eso no lo dice el estándar sobre el cual está medido lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, usted va a generar entonces un greenwashing, entonces tenga cuidado. Ok, ahí se vuelve difícil, se puede trabajar, pero se puede volver difícil. Entonces, en la conversación interna, nosotros lo que hemos logrado hacer es, venga, pero ¿cómo llevamos eso al sentido común? Y partimos desde el rigor ético de la comunicación. Yo no me voy a descachar diciendo lo que no es, pero yo le quiero decir al mundo que una compañía como Postobón hace mucho por el medio ambiente. Y el día que alguien me pregunte, tengo con qué soportarlo.
O sea, el sentido común me lleva a mí a decir, hago mucho por el medio ambiente. Entonces, hablemos de esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, te voy a dar un caso puntual. Postobón fue la primera compañía del sector de bebidas en Colombia certificada como carbono neutro, avanzada. Fuimos de avanzada, o sea, nos metimos a y nos obstinamos en los retos que nosotros asumimos desde la forma como vibramos a certificarnos como una empresa carbono neutro porque sabíamos que eso nos traía beneficios para entender la descarbonización del negocio a futuro. Entonces, en un ejercicio de rigor técnico, impulsado por el área de sostenibilidad junto con las áreas técnicas, empezamos un proceso de reducción de emisiones con eficiencia energética, con mejoramientos técnicos, con reemplazo de equipos, un montón de cosas que hicimos. Es imposible llegar a un cero neto, es imposible llegar desde la reducción, porque el solo hecho de que haya trabajadores respirando ya estamos generando emisiones. Así de simple. Entonces vámonos a compensar, porque hay un mecanismo que se llama la compensación para llegar a la neutralidad y listo, compensamos el resto de emisiones. Y eso nos permitió llegar a la carbono neutralidad. Entonces, bueno, contemos, el ejercicio técnico cumplió. Aquí está el certificado como empresa carbono neutro, avalado por un certificador que da fe de que lo logramos. ¿Cómo contamos eso? Entonces, lo primero es, bueno, vamos a contar que somos carbono neutro. Expliquémosle a la gente qué es carbono neutro. No, carbono neutro es el ejercicio de compensación de las emisiones de carbono restantes del ejercicio de reducción en los alcances 1 y 2, porque el 3 no lo cubrimos. Nadie entiende eso. Estuvimos 6 meses pensándole en cómo contar que somos carbono neutro. Y al final dijimos, a ver, desde el sentido del común, ¿qué significa que nosotros hayamos obtenido esta certificación? Hombre, significa que somos pioneros en algo que le ayuda al planeta. Que esto impacta no solamente sobre la descarbonización, sino que impacta también sobre el cuidado de bosques, impacta también sobre el cuidado del agua, impacta también sobre la biodiversidad. Y eso nos llevó entonces a definir que ser carbono neutro es hacer mucho por el planeta. Y arrancamos a contar. Oye, Ser carbono neutro es ayudar a las y, comunidades que tengan agua. Ser carbono neutro es cuidar los bosques. Ser carbono neutro es esto y lo otro. Y es sentido común. Nadie va a pelear contra eso. Bajarlo a otro nivel, David. no, Bajarlo a otro y es que nivel. precisamente ahí va para continuar con eso que estabas contando, porque me parece fascinante. Esa conceptualidad es maravillosa, lo que estás contando de cómo lo lograste coger lo técnico y meterle sentido común, porque ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Eso es uno como cuando va a trabajar con los abogados y peleate con los abogados para sacar una comunicación. Al principio con los de sostenibilidad era también algo parecido porque no querían descacharse y uno lo entiende. Pero Claro. una vez que ya tienes esa filosofía integrada, esa forma de entender la sostenibilidad integrada, tienes que salir a contarlo. Y como yo Mm, siempre digo, o sea, los comunicadores lo que estamos compitiendo y las empresas cuando quieren comunicar lo que están compitiendo es por el tiempo de las personas. Tenemos 24 horas al día con mucha competencia que va mucho más allá de los medios de comunicación y las redes sociales. Peleamos con Netflix, peleamos con otras plataformas de entretenimiento, peleamos con los amigos con los que vamos a cenar, porque al final el que te lean, el que te vean, requiere tiempo de las personas. ¿Cómo estáis haciendo para llamar la atención de las personas y que vuestros contenidos sean atractivos? Para que vuestros contenidos sean consumidos y construyan esa confianza. Uy, la pregunta está muy buena porque incluso en estos días lo hablaba con el equipo eh, y yo creo que la respuesta radica en entender que lo que realmente nosotros estamos haciendo en su fondo, que es apelar a ese sentido común, algo que nosotros internamente llamamos comunicación blanca, contra el sentido común nadie va a pelear. O sea, nadie va a pelear con el hecho de que si yo tiro una basura en la calle, estoy haciendo algo mal. Eso es sentido común.
Nadie va a pelear contra eso. Eso es lo que nosotros llamamos comunicación blanca. Y es entender que cuando los contenidos, es decir, lo que nosotros hacemos, que lo ponemos a correr por un medio, ¿cierto? Que el medio a la larga es la autopista habilitadora para que el mensaje adhiera al punto de llegada y que el contenido es un contenedor del mensaje en el formato que sea, llámese un reel, llámese una valla, llámese un TVC para televisión, una cuña de radio, eso es un contenedor. Eso es una cajita que contiene el mensaje y sabe hacerlo mejor en el medio en el que lo ponga uno a correr. Cuando eso está parado sobre esa comunicación blanca, nos empezamos a desligar de las reglas que nos ha impuesto, por ejemplo, el marketing digital o la comunicación de marcas, donde te están diciendo, no, 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 usted tiene que capturar la atención en 10 segundos. No, cuando la comunicación tiene sentido, desde el sentido común, cuando es esa comunicación blanca con la que nadie pelea, donde la compañía o la marca que está comunicando tiene territorio ganado, posicionamiento ganado, y entiende en la narrativa las expectativas e indexa las expectativas del grupo de interés en la narrativa, el tiempo se vuelve relativo. El tiempo se vuelve relativo. Y ahí es una apuesta que nosotros hemos hecho. Nosotros hoy somos capaces de tirar, por ejemplo, en Instagram, un contenido de 1 minuto y medio y hemos visto que tiene capacidad de performar, si se permite la palabra, a la par de contenidos hechos para el awareness o hechos para el engagement. No. O sea, lo que hemos encontrado es la posibilidad de que el contenido genuino funcione. Entonces, por eso yo le digo a mi equipo, ojo, nosotros lo que hacemos es comunicación. Nosotros no hacemos marketing digital. Ni nos regimos por modelos de marketing digital o de inbound marketing. No, no, nos regimos por comunicación genuina. Nos regimos por querer poner a circular los mensajes para que sean capturados en el punto de contacto y se adhieren. Y se adhieran. Perdóname hacer una cuña ahí, realmente es que eso está pasando, ¿no? O sea, nos hemos dejado llevar por la rapidez, Por no el sé, scrolling word. Por el sí, o scrolling sea, word. los comunicadores nos Ujú. hemos olvidado de que tenemos que ir más allá. O sea, y el otro día, esto mismo que estás comentando, lo estaba teniendo una conversación por fuera con un profesor. No, es que ahora la atención es muy limitada. Pucha, la atención es limitada si la historia es mala. Tal cual. Mira la Odisea. Todo el mundo dice que no la he visto todavía. O sea, todo Bueno, el mundo dice, la historia es buenísima, se me pasaron 3 horas como si nada. sí. Entonces, realmente lo que tú estás diciendo, o sea, es como avalártelo, es, pucha, es que es así, el común. Y es la responsabilidad nuestra de los comunicadores. Claro, y entonces cuando tienes una plataforma como la sostenibilidad, que te entrega tanto, es que la sostenibilidad te permite sostenerte en el tiempo, incluso Mm. con la comunicación, porque te da. O sea, yo tengo hoy en una plataforma como la sostenibilidad historias que nacen de la convicción, del sentido común de esta compañía de querer ayudarle al país, de querer trabajar por la sostenibilidad del negocio y de la sociedad, de entender que tiene un rol fundamental en la vida de los colombianos porque desde hace 122 años se ha convertido en un activo cultural, donde nosotros decimos que las historias de los colombianos hacen la historia de Postobón. Todos hemos tenido que ver algo con Postobón alguna Cinco. vez en la vida, alguna vez en la vida. Entonces ahí ya asumimos una responsabilidad de saber contar genuinamente eso. Entonces cuando le llevamos agua desde el ejercicio técnico de sostenibilidad porque está articulado al negocio, donde la compañía por convicción entiende claramente que si el agua es su materia prima más importante, no puede haber personas que no tengan agua Ujú. alrededor de sus operaciones. Porque el agua es un derecho por un lado, pero al mismo tiempo en un país con una riqueza de agua y que la gente no tenga acceso, pues no puede ser. Y lo hacemos como un compromiso de compañía, un compromiso con la gestión y desde las expectativas del grupo de interés, donde el grupo de interés no necesita agradecerle a Postón, sino que encuentra su validez humana, de decir, qué rico, ya tengo agua, ahora voy a abrir las puertas a un nuevo mundo,
a nuevas oportunidades, a un negocio donde el agua se va a convertir en un elemento, a una actividad comunitaria donde el agua es clave, a la salubridad de la comunidad, porque con el agua potable va a haber menos enfermedades. Cuando yo muestro eso, yo no estoy greenwashing, estoy mostrando cosas que el sentido común va a mostrar, va a demostrar en el territorio. Y yo lo voy a Juanda, soportar como compañía personal de carro, yo lo voy a soportar como compañía diciendo, es que yo ayudé a gestionar eso. compromiso real. Ujú. Entonces, el ¿Cómo? ser y el parecer. Ujú. Exacto. Y me encantan los ejemplos que estás dando porque yo aquí me voy a salir un poquito de la otra pregunta y es, ¿qué campaña o qué proyecto o qué iniciativa repetirías sí o sí? Que tú digas, claro, es que los componentes de este proyecto o de esta campaña fueron perfectos o espectaculares o reunieron esto y por eso la hacen completamente repetible. Uy, Hay muchas. tantos ejemplos. Mm. Eh, ¿Y por qué te lo un día, pregunto? Mientras vas pensando, como hacemos en los entrenamientos, te doy aire para que vayas pensando tu respuesta. ¿Por qué te lo pregunto? Porque aquí hay una audiencia mixta de gente que está iniciando en comunicaciones, de gente que ya la claro, transita en unos años y desde diferentes y de frentes, colegas. Ujú. y los CEOs que probablemente tienen dentro de su equipo comunicaciones o temas de reputación y demás, pero que quieren aprender de este tipo de ejemplos. Entonces piensa en ese que, wow, como esta campaña o este proyecto o esta iniciativa que cumple todos los requisitos para yo volverla a repetir. Hay, digamos, en el amor comunicacional, en Postón, hay unas campañas de comunicación blanca y unos ejercicios de comunicación, de contenidos de comunicación blanca, que yo los llevo en el corazón y me parecen increíbles, que de una u otra forma están ligados a sostenibilidad. Eh, por ejemplo, nosotros le hablamos mucho a las personas del optimismo. O sea, la mejor forma de tomarse la vida es ser optimista. Y en Y este país construimos sí esa que es capa. necesario, claro. Claro, claro. Y el insight cuando encontramos ese espacio fue en momentos de pesimismo, la única solución que hay es ser optimista. A uno lo echa la novia, está despechado y uno es completamente pesimista. Y el único Ujú. momento en el que se sale adelante es cuando dice, no, bueno, ya aquí en adelante no más, no más, salgo a tragarme el mundo. Se acabó este despecho. Suerte que no te vi, ahora el mundo es mío. Eso es ser optimista. O sea, el optimismo es a pesimismo, solución optimismo. Y hemos construido una narrativa que nos ha permitido tener como una capita. Pero a esa capa, por eso te decía que esas las llevo en el corazón porque funciona muy bien, pero a esa capa le hemos anclado otro tipo de contenidos que funcionan mucho. Ujú. Entonces me acuerdo una campaña que hicimos, animamos todo, o sea, cogimos todos los elementos que son reciclables dentro del ejercicio de Postobón en envases y Ay, empaques. La botella de vidrio, la botella de Tetra Pak, la cajita de Tetra Pak, la botella de PET, la lata. Y nos preguntamos, ¿y si le diéramos vida a estos personajes, a estas botellas, ujú. cómo sería la conversación de estas botellas? Entonces era muy linda porque mostrábamos, por ejemplo, dos cajitas de Tetra Pak, o cajitas de Tetra Pak animadas, y la animación era simple, era completamente memética. Eran Ajá. dos manitos que le salían, unos ojitos y una boquita. Y mostrábamos una caneca y en un primer plano empezaban a caer las cajitas animadas gritando ¡Yuhu! ¡Yuhu! Felices y caían, y caían, y caían, y caían, muchas, muchas, muchas. Y la última preguntaba, ¿y a dónde vamos? Y una gritaba, ¡al reciclaje! Es una Eso, forma súper simple de contar que la cajita es reciclada, totalmente. Para es niños y en toda reciclable. la cadena, claro, 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 para entenderlo. claro. Entonces, ese es el tipo de contenido que hacemos nosotros permanentemente. O, entonces, nos retamos todos los días, es cómo le contamos al mundo que nuestro ejercicio de sostenibilidad
tenemos credenciales de liderazgo en economía circular. Eso es racional. Y habrá una audiencia a la que yo le digo, yo soy líder en economía circular. ¿Por qué? Porque yo ayudé a que se dinamizara, por ejemplo, la cadena del Tetra Pak, que no era vista en el postconsumo por los recicladores. Un reciclador le sacaba el cuerpo a una cajita de Tetra Pak porque eso generaba en las bodegas lixiviados y entonces no se la pagaban bien, entonces el reciclador no la recogía. Cuando yo salgo a contarle al mundo que con las cajitas de Tetra Pak yo las convierto en pupitres escolares No, y que he entregado más de 55.000 pupitres escolares hechos cada uno con 1.000 cajitas de Tetra Pak, la cadena del reciclaje se volvió atractiva. ¿Por qué? Porque ahí había una materialidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo una oportunidad de contarle al mundo que convertimos en oportunidades de educación las cajitas de Tetra Pak. ahí está la narrativa. Entonces, ahí está la narrativa. Y hacemos muchos contenidos de esos, contenidos desde estáticos hasta contenidos animados o diferentes formas de contar, porque a la larga todo es un contenido, todo es un contenido. Hoy estamos haciendo un contenido en lo que yo les estoy contando, pero también me ayuda mucho el entender esto sobre la lógica de modelos reputacionales, que ese es el otro tema que también nos apasiona a nosotros tres, y simplemente les hago como una cuñita de lo que nosotros hacemos con respecto a eso. Efectivamente medimos la reputación y vamos a los grupos de interés y les preguntamos, ¿usted por qué confía? ¿Por qué cree de Postobón? ¿Por qué tiene credibilidad en Postobón? Que eso es muy emocional, pero ¿por qué? Me dice, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y qué expectativa tiene usted frente a Postobón? Entonces el consumidor nos dice hoy que tiene una expectativa fuerte sobre lo que hacemos en sostenibilidad. Esperan Pero yo le pregunto, ustedes. pues, pero yo le pregunto al mismo tiempo, ¿pero qué esperas? No, que sus empaques sean cada vez más reciclables. Ah, listo. Me estás dando pie a que en mi conexión, como yo pongo a circular mensaje, haya mayor Ujú, probabilidad de adherencia a ti, consumidor, como punto de contacto. así es. Entonces, construyo contenidos para el consumidor y los pongo a circular en los medios y los pongo a correr en las autopistas que me permiten llegar al consumidor. Entonces, ahí es donde juega el ejercicio de comunicación, quizás muy tradicional, pero pensado de una forma distinta, donde se genera valor agregado y donde quizás hoy estamos generando una ventaja competitiva en términos de comunicación, porque hemos logrado encontrar camino. Oye, Juanda, hemos hablado del pasado, de cuando comenzamos con la sostenibilidad, estamos hablando del presente, de cómo construimos esa sinergia, esa filosofía y cómo la estamos comunicando. Venga, hablemos del futuro. ¿Ok? Has hablado de economía circular, has hablado Ujú. de reciclaje. Podemos meter el tema de reforestación, de cuidado del medio ambiente, de Del cuidado de los agua, bosques, de cuidado del descarbonización. agua. Ujú. ¿Cuál es esa conversación que tú ves? Y yo sé que me estoy metiendo quizá en un terreno un poco de los expertos en sostenibilidad, pero con toda la experiencia que tú tienes, sería un pecado no preguntarte. ¿Cuál crees que es la conversación en los temas de sostenibilidad que todavía no hemos tocado? Que va a ser como la gran próxima conversación alrededor de la sostenibilidad en la que tenemos que estar preparados. Me dejan decir una grosería. Por favor, soy español, a mí me encantan las groserías. La respuesta de esa conversación que no hemos dado y que nos está costando mucho a los corporativos está en un meme. ¿Se Ajá, acuerdan del meme? ¿Se acuerdan del meme de Marica ya? Marica ya, Marica, ya. que es una señora diciendo Marica ya. calla. Esa es la conversación que nos está faltando. La conversación de paremos esto, Mm, no puede ser que siga circulando contenidos de lo que no somos, no creados por nosotros y no creados por otros. Y eso es efecto de pérdida de confianza y efecto de polarización. Entonces nosotros estamos llamados también, como líderes de comunicaciones, a construir un entorno en el que seamos capaces, con transparencia, con credibilidad, con argumentos, poner sobre la mesa el sentido común para decir, ya, escucha lo que nosotros hacemos, déjanos te explicamos y descorporativizar la comunicación para poder decir,
cosas como esta. Hoy nos equivocamos y decimos que el cambio climático es el efecto del crecimiento y el aumento de los gases de efecto invernadero que están, las emisiones de los gases de efecto invernadero que están calentando a la Tierra. Y no somos capaces de salir a decir, sabemos que está haciendo mucho calor y todos somos responsables. Y créanos que estamos trabajando por eso. Porque eso que acabamos de decir como corporativos, los gases, efecto invernadero, etcétera, el taxista está hablando exactamente lo mismo en la calle cuando está diciendo que fue puta calor el que está haciendo, ¿cierto, doctor? Estaba esperando la grosería. Exacto, exacto. El taxista en la calle está diciendo que fue puta calor el que está haciendo, ¿cierto? Van a censurar el podcast. Ujú. Son Le palabras pongo pillo. castizas. En el fondo Yo le son pongo pillo. castizas. No, pero sí, Camilo José Cela nos Ujú. ayudó. Exacto, son castizas. Y estamos hablando de lo mismo. Y eso se lo aprendí a Brigitte Baptiste. Una vez hablaba con Brigitte y yo le decía, Brigitte, ¿por qué nos cuesta tanto a los corporativos contar los asuntos de sostenibilidad? Y me dijo, Y porque no conectar entendemos. Claro, y con me decía, realidad. porque no entendemos la conversación. No. No entendemos la sintaxis de la conversación. Entonces le decía, no, espérate que no te entendí. Y me dijo, oye, estallido social. ¿Se acuerdan que después en el tiempo en que el estallido social estaba terminando o ya había terminado, el ex procurador Fernando Carrillo, Brigitte Baptiste y otros líderes de país se fueron a tener conversaciones con diferentes audiencias por todo el país, por todo el país? Entonces Brigitte me decía, estábamos en Cali y estábamos hablando con líderes que estuvieron en el estallido social. Y a la conversación llegaron los barristas de la América de Cali. Y uno de los pelados se paró al frente con la gorrita acá, no se dejaba ver la cara, sacó un papelito y dijo, es que los barristas estamos cansados de que la policía nos vea así, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, y para nosotros es fundamental que nos respeten, no sé qué, y para nosotros es fundamental que cuidemos el río, que cuidemos el río. Entonces Brigitte me dice, yo hice clic ahí mismo y digo, estos pelados están hablando de sostenibilidad. Mientras nosotros nos enredamos diciendo cómo cuidamos el agua, la gente ya sabe que es necesario cuidar el agua. Entonces, ¿cómo somos capaces de poner en el sentido común esa narrativa? ¿Cómo somos capaces de decirle a la gente que el calor es cambio climático? Y que para poder minimizar el calor debemos cuidar el bosque. Y que para cuidar el bosque debe haber compromiso. Y las empresas lo tienen. David, en esta, y Juanda, en esta labor uno tiene aciertos y por supuesto, bueno, en todas, tiene aciertos y desaciertos, incluso en la vida de cada uno. Pero, cuál es ese desacierto, esa falla, tal vez incluso fracaso, desde el punto de vista profesional que nos puedas compartir en este camino de las comunicaciones y la sostenibilidad para nuestra audiencia y por qué no también algo en lo que te sientas súper orgulloso? Sé que ya nos has contado algunos ejemplos que son además muy llamativos de entender y de profundizar, pero ¿cuál sería ese ejemplo de lo cuando no sale tan bien y que aprendiste y de cuando pues es algo muy orgulloso que contar? Qué educada eres, Carolina. Cuéntanos una cagada. Él siempre pregunta así, yo me niego. No, ya, vas a hacer tirar, Por eso nosotros vas a hacer preguntamos. vas a hacer que el podcast solamente sea a partir de las 10 de la noche. Sí, para Se pueda mayores de ver a 18. partir de las 10 de la Excesivamente noche. Mayores de 18. corporativo. Exacto, que las plataformas te manden un correo y que te diga, por favor, ponga la cortinilla de es hora ya de acostarse. Acostarse. Ujú. Dice que cambió, Ve, ¿no? Y yo en eso ya sí, claro, ya es más moderna, ya es más moderna. sí, sí. Hay tantas cosas.
Pero yo creo que ha sido un poquito frustrante, pero no en términos de fracaso, porque es un tema que está en curso, el ser capaces de que los medios ganados, que son muy buenos amplificadores, ayuden a entender las posiciones corporativas, a entender las posiciones de las empresas. Y no crean que le estamos, y que no crean que estamos jugando al corporativismo del capitalismo salvaje. No, no, no. Que un medio de comunicación o que un tercero, y bueno, cuando digo medio de comunicación no es el medio tradicional de la escuela antigua de nosotros, donde son periódicos, radio, televisión, no, prensa, pues no, 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 no. Los mismos influencers, los mismos UGCs, generadores de contenido, que entiendan que en las empresas no hay un enemigo, que hay mucha, 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 mucha convicción de cómo hacer las cosas. Eso genera un poquito de frustración, porque el scrolling war y la necesidad de amplificación para que pues la necesidad que ellos tienen de que el algoritmo los premie, les hace perder cualquier consideración. Y el gran sacrificado es lo que en realidad vale la pena conocer. Entonces, eso cuesta mucho. Por eso les decía que el next step es el meme del pi ya, donde hay que sentarse, incluso buscarlos y decirle, hermano, mire las cosas como son, mire las cosas como son. Uno no necesita traérselos para este lado, pero por lo menos con la altura y la decencia, desde lo moral y lo ético, neutralizar posiciones. Y eso también es un ejercicio de reputación. Acuerde que la reputación, el constructo final de la reputación es un comportamiento esperado. Así es. Es que me den el beneficio de la duda. Si no me crees, dame el beneficio de la duda. O entendé mis posiciones. Eso cambiaría el mundo radicalmente. Pero necesitamos que la política contribuya, necesitamos que los medios contribuyan y que las Bueno, empresas tengamos el convencimiento de hacerlo. Y ahí necesitamos líderes hablando, organizaciones con entendimiento profundo de lo que hacen, el por qué lo hacen y el cómo impactan, pero el qué están haciendo. Ahí hay un camino por construir desde la pregunta anterior y desde mi visión optimista, no dejarme ganar de lo que puede ser frustrante. Y ahí estamos en esa construcción. Por lo menos en Postobón y bajo el liderazgo del equipo de comunicaciones que tengo el honor, pero con una confianza puesta por los líderes de la organización porque también tienen ese convencimiento. Ahí estamos nosotros. Genial. Súper. Ujú. David. Juanda, ya nos estamos acercando al final y siempre nos gusta pedir consejos a las personas con las que conversamos. Ujú. Si nos vamos a sentar, si te pones frente a frente con alguien que está comenzando, ya lleva tiempo, con un CEO, con alguien experto o responsable del área de sostenibilidad, tres consejos que le darías para comunicar los temas de sostenibilidad, para que no caiga en el greenwash y para que sea efectivo en esas comunicaciones. Listo. ¿Qué Primer crees consejo. que son esas tres cositas si alcanzas con tres? Primero, si estás ante líderes, líder de sostenibilidad, tranquilo que nosotros sabemos ponerle la magia, no le vamos a fallar. Nosotros comunicaciones sabemos ponerle la magia, no le vamos a fallar. Confíe. Confío Confíe, un poco. sin duda. Confíe. Segundo, líderes mayores, corporativos, tranquilos que no se me va a ir la mano y no va a meter en problemas a la compañía. Tranquilos, ¿cierto? Y a este lado, persona que está empezando, construya el buen mensaje, un mensaje que sea humano, empático,
que muestre el yo para que al interlocutor le llegue y lo entienda desde ese tú que es, el tú que es, y que ese mensaje confluya en el nosotros. Es una lógica muy simple. Yo le estoy contando qué soy, lo estoy contrastando con usted, con ese tú que hay al frente, pero lo que genera ese mensaje debe confluir en el nosotros, en lo que somos. Si es capaz de aplicar esa lógica a la hora de construir los contenidos, o bueno, los contenidos no, el mensaje y después ponerlos en ese contenedor que se llama contenido, llámese video, llámese artículo, llámese una fotografía o lo que sea, usted ya tiene garantizado que está entregando algo humano. Y ahí en adelante, estudie un poquito para que lo pueda poner en el medio correcto y que tenga la amplificación correcta, el performance correcto, en fin. Genial. Esos tres consejos son claves. Entonces, al equipo de sostenibilidad, tranquilos que nosotros le ponemos la magia y no vamos a fallar. Le vamos a quitar el lado aburridor de lo técnico, le vamos a poner la magia y no vamos a fallar. Al gran jefe, tranquilo que no se me va a ir la mano y lo voy a hacer en función de lo que estamos buscando como organización. En el caso de nosotros que hemos sido líderes de comunicación, probablemente la reputación de la compañía. Y al que está empezando, entienda que desde el yo se confronta el tú y confluimos en el nosotros. Vuélvalo mensaje. Genial. Wanda, Ujú. pregunta del minuto 90 antes de que David cierre. ¿Cuál es tu producto favorito de Postobón y por qué? Ese amplio portafolio. Te voy a meter en Hay problemas uno, con hay, todo Como el has hecho poca equipo. publicidad, terminamos con publicidad. Sí, sí. Después. hay uno que me encanta, el asunto es que es regional, Castalia cristalina. Ajá. Uf, Es una cosa ese deliciosa, es una sabor de la limonada sin castalia. calorías, es Uf, delicioso. Por estos días me Bueno, está gustando mucho el tamarindo, que estamos dándole fuerte al tamarindo, a este que calor. trae todos los recuerdos. Y sin duda la Bretaña es un gran producto. Gran producto. Una marca que desde innovación se ha reinventado, ha Ujú. hecho cosas increíbles, pero tampoco puedo dejar al lado una marca tan bonita como Manzana Postobón. Ajá. Es que manzanas son Es que la históricas. historia de Manzana Alguna, Postobón Sabor al- es, aprendido. o sea, sí, trascendido. Ha trascendido Colombia. alguna vez por allá en un estudio de marca, no de manzana, sino de compañía, alguna persona nos habló de manzana y nos decía, es que manzana es como mi mamá, que mi mamá nos unía a todos. Decía, mi mamá nos une y Vínculo por eso hoy así. manzana es Mm. la manzana que nos une. Hoy manzana, sin que marca lo Increíble. tuviera presente, la marca está, y ahí está la energía de Postobón, donde hay un misticismo, donde somos capaces de entender todo lo que hay detrás. Y nos decía que la manzana es como mi mamá que nos une porque nos cuidaba. Y decía, y esa persona decía entre los verbatim, yo me acuerdo que mi mamá me decía, tómese una manzanita, que eso es livianito. Mira, me encantan. Hay mil Ujú. historias detrás, de verdad, Wanda. Claro, Muchas gracias. Claro, no, te Carito. lo dice. O sea, la representación de la pasión en las comunicaciones es Juanda. O sea, Juanda, muchísimas, De de verdad, verdad. muchísimas, No, muchísimas no, gracias. no. Contigo siempre es un placer conversar, hablar. O sea, hemos estado aquí casi una hora hablando y se pasa Volando. así, como una buena historia, No, como tus historias de Instagram. y acordate, David, que también, esto se debe mucho a vos, donde me mostraste en el mundo corporativo muchos caminos, muchos caminos. Carito, y esto también se debe mucho a las reflexiones que hemos podido tener entre colegas como ¿Verdad? tú y otro grupo grande de colegas, que, que yo creo que tenemos un mensaje entre todos que apela al sentido común, el valor humano del ejercicio comunicacional. Fundamental. Todos estamos, ese es nuestro sentido común, yo creo, como grupo, Ese es nuestro como sentido líderes de común. comunicaciones. El día que yo me encuentro Y, cualquier líder de comunicación, vamos a coincidir en eso. Por eso la comunicación es el acto más humano. y por eso necesitamos
Caro y yo estamos convencidos de que necesitamos espacios como este de comunicación para no comunicadores porque realmente no tenemos muchos espacios en los que podamos compartir nuestro conocimiento. Y un poco lo Total. que queremos con este podcast es la posibilidad de conversar entre nosotros porque, como tú dices, donde más he aprendido yo en comunicaciones es conversando contigo, con Gonzalo, con Caro, pero pues también con Piedad en Cementos Argos, o sea, con el equipo que yo tenía en Cerrejón, con el equipo que tenía en Avianca. Realmente Avianca. Ujú. es conversando con los compañeros que hemos pasado los mismos retos, los mismos desafíos, y eso nos ayuda a aprender. Y a veces se nos olvida que no tenemos esos espacios, ¿no? Así es. Así es. Así es. Entonces, Pues bienvenidos a estos espacios y a disposición de ustedes para cuando quieran. Qué dicha muchas haberte gracias. tenido acá. De verdad, No, muchas una gracias. dicha. Nada, yo Y, feliz. y no te preocupes que repetiremos, repetiremos. Y como siempre despedimos, esto ha sido comunicación para no, esto ha sido comunicación para no comunicadores, un espacio para que podamos conversar entre nosotros, aprender, apoyarnos y ya saben, nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Ahí Gracias. estamos. Gracias. Gracias, Chao, Wanda. gracias. Chao, Gracias. chao. Un abrazo.